Los cristianos tenemos tres grandes enemigos. Obviamente, tenemos mucho más que tres, pero hay tres que son terribles, que nos persiguen, a justos y a no tan justos, a todos sin excepción. Así que tres grandes enemigos, ese es el tema que voy a desarrollar con la ayuda del Señor. ¿Cuál es el propósito de estos enemigos? Apartarnos del Señor Jesucristo. Es el propósito básico. Y Jesús dijo que separados de Él, nada podemos hacer. Así que vaya si no es importante estudiar este tema, estar preparados para no quedarnos de brazos cruzados, sino enfrentarlos, combatirlos y vencerlos para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, esta mañana somos llamados de alguna manera a la guerra para triunfar. Delante nuestro va nuestro amado Señor Jesucristo. El primer enemigo, el más peligroso, que nace con nosotros, que vive en nosotros, que va donde vamos, que se acuesta con nosotros, que se levanta con nosotros. No estoy hablando de tu esposa o tu esposo, ¿eh? Cuando dije que se acuesta con nosotros. Que se acuesta con nosotros, se levanta con nosotros, nos juega una mala pasada, se opone violentamente al Espíritu Santo y casi siempre el diablo lo usa para apartarnos de Dios. Tres grandes enemigos. Nuestro primer enemigo es nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia también le da otros nombres como la carne. Pero la carne no se refiere a nuestro cuerpo humano, sino a esa debilidad tendiente al pecado, a las flaquezas, a la desobediencia que traemos desde Adán y Eva. La carne, la naturaleza caída también la llama la palabra de Dios. La naturaleza adánica, porque desde Adán para acá la llevamos a cuestas. Vieja naturaleza es otro nombre que le da la palabra de Dios. Es el enemigo interno que cada uno de nosotros lo lleva en sí mismo. El hombre natural, la Biblia le llama hombre natural al hombre sin Cristo. Puede tener una religión, pero nunca lo recibió a Jesús en su corazón. Por lo tanto, es un hombre natural, sin Cristo, sin vida espiritual. El inconverso, como también le llama la Biblia, tiene esta sola naturaleza. ¿Qué naturaleza? La naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa. Todos nosotros también lo tenemos. Y yo recuerdo el dicho de un viejo pastor amigo que ya está con el Señor, que cuando venimos al Señor, recibimos a Cristo en nuestro corazón, la vieja naturaleza, la carne, no muere. Qué lindo hubiese sido que muriera. Nos evitaría 1000 problemas. Pero él me decía, está amortiguado, está adormecido. Pero depende mucho de nosotros. Si lo alimentamos, él crece y se hace fuerte. Si lo dejamos ayunando todo el año, seguramente que va a perder fuerza. Ya lo vamos a ver. Vive en pecado el hombre natural. Se deleita en pecar. Está dominado por la carne. El cristiano verdadero tiene en cambio dos naturalezas. Desde el día en que recibiste a Cristo en tu corazón, que le pediste perdón por tus pecados, lo aceptaste como tu Salvador y Señor, decidiste seguirlo fielmente y lo estás siguiendo, tenés dos naturalezas. La carnal, la antigua, que suponemos que está amortiguado, que está menguado, que está sin fuerza, que está debilitado, porque si no, nos juega una mala pasada. Desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo entra a vivir en nosotros. Yo no estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, sino de la presencia del Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios dice que en el momento de entrar constituye como un sello que nos marca como propiedad de Dios. Como propiedad. No se distraigan, hermano, no se distraigan, porque hay mucho motivo para distraernos. Pero estamos acá, en la palabra, porque cada palabra es muy importante. La Biblia dice,
Cuando ustedes oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido. Efesios 1:13. Desde ese momento tenemos dos naturalezas. La vieja, la antigua, la carnal, y tenemos la naturaleza espiritual, la presencia del Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiso decir? El nacimiento de la carne es cuando nacemos de nuestra mamá. El parto que tuvo, nacimos nosotros, es el nacimiento de la carne. Y no somos espirituales. Él solamente gobierna nuestra vida en la naturaleza vieja. Pero lo que es nacido del Espíritu Santo, cuando experimentamos el nuevo nacimiento espiritual, ahí comienza otra etapa de nuestra vida. Y algunos se preguntarán, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Muy sencillo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, hablando de Jesús, versículos 11 y 12, dice, a los suyos vino, hablando de Jesús, y los suyos no lo recibieron, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, Dios le dio poder, autoridad, privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y a partir de ese momento tenemos naturaleza espiritual. Tenemos la naturaleza de Dios porque el Espíritu Santo entra a vivir en nosotros. Mucha gente no lo sabe y quieren seguir a Cristo en la carne, en las fuerzas humanas, pero fracasan. Nadie puede seguir a Cristo con fuerzas humanas porque es seguro que se va a detener en el camino. Para que podamos seguir a Cristo hasta el fin de nuestros días, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y ese poder entró en nosotros cuando genuinamente hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué enfatizo de genuinamente? Porque podemos hacerlo emocionalmente, de labios, porque otros lo hacen, porque el mensaje tocó mis emociones. Tal vez pasé al altar, tal vez lloré y dije, Jesús, yo te recibo, pero luego sigo viviendo mi vida a mi manera, como decía Marta Serra Lima, a mi manera y tantos otros cantantes. Pero hermano, nosotros no somos llamados a vivir a nuestra manera, sino a la manera del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? El verdadero cristiano vive conforme al corazón de Dios, la voluntad de Dios, con el poder del Espíritu Santo. En Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Reitero, Gálatas 5, versículos 16 y 17 dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo los guíe. Permítanle al Espíritu Santo guiar sus pasos, sus vidas, sus decisiones. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida y controla, no nos vamos a dejar llevar por la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal o lo malo, lo vil, lo sucio, lo pecaminoso, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. ¿Estamos siguiendo? No se distraigan, hermano. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Lo quiero explicar con mis palabras un poquito. A veces los cristianos tenemos siempre buenas intenciones. Desde a partir de ahora voy a orar más, voy a leer más la Biblia, voy a congregarme más, voy a dar testimonio de Cristo. Y eso está impulsado por el Espíritu Santo. Pero dentro mío hay otra fuerza que es la naturaleza vieja, carnal, pecaminosa, que dice, no, estás cansado, quédate a dormir más, trabajaste mucho, leer la Biblia, bueno, después cuando tenga tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una guerra interna y vas a escuchar las dos voces. Estás en vos y está en mí. Que le alimentemos o le hagamos caso a una naturaleza o a la otra. Hay días que yo tengo sueño, estoy cansado, no quiero orar. Ya ves, no me estoy presentando como un modelo perfecto.
Y entonces voy y me postro ante el Señor y le digo, Señor, mi vieja naturaleza no quiere orar, pero yo te invoco, querido Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que vengas en mi auxilio. Yo solo no puedo. Y la palabra de Dios dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios se intercede por los santos. Romanos 8, versículos 26 y 27. Pedirle auxilio al Espíritu Santo cada vez que estás en aprieto y cada vez que la voz de la carne te diga no hagas esto, no hagas aquello. O al contrario, si alguien te ofendió, venga, te hacerle lo mismo, peor si es posible. Esa no es la voz del Espíritu, esa es la voz de la carne. Y si nosotros le hacemos caso, eso va creciendo. Pero si nosotros decimos, yo en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, a ese que me ofendió, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Tu carne se va a retorcer y te va a decir, qué necio eres. Pero yo voy a estar en la gracia de Dios. Y el poder del Espíritu va a empezar a crecer dentro tuyo y dentro mío. Y nos vamos a ir convirtiendo en cristianos espirituales, no carnales. Sigo con la meditación. ¿Qué hacer ante esta lucha interna? ¿Qué debemos hacer? En Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos hermanos, esta lucha de crucificar la carne no es una vez en la vida, lo hacemos diariamente, y yo te confieso que lo hago permanentemente durante el día, porque todo el día mi carne quiere hacer de la suya, y en tu vida va a pasar lo mismo. Pero yo le digo, querido Espíritu Santo, yo no le voy a hacer caso a mi vieja naturaleza. Yo quiero que vengas en mi ayuda y yo voy a actuar conforme a tu guía. Y cuando le obedezco, comienza dentro mío una paz celestial, un gozo que viene del cielo, porque el Espíritu Santo comienza a gobernar tu vida. Y qué precioso, hermano, vivir espiritualmente y no carnalmente. Es la victoria que tenemos y tu gozo se va a renovar y tu fuerza y tu entusiasmo y todo va a ser acrecentado. En Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23, Jesús dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, o sea, mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Niéguese a sí mismo, dice otras versiones. Tomar su cruz cada día y seguirme. Yo quiero hacer una declaración que podría sonar a negativa, pero lejos de ser negativa, es una declaración realista y bíblica. Hermanos queridos, ¿es difícil seguir a Cristo? Es muy difícil. Yo te diría que es imposible, a menos que el Espíritu Santo nos ayude a vencer obstáculos, a vencerle a mi carne, a vencer el pecado, a vencer a todos los obstáculos y me saque adelante. Y Jesús fue muy claro, el que quiera ser verdaderamente cristiano, mi seguidor, ya no viva su vida con sus propósitos, con su voluntad, con mis proyectos, con mis deseos, con mis sueños. Ahora el Señor dice, si vas a ser mío, ahora en tu vida yo quisiera que se haga mi voluntad, que se haga mis propósitos, que mis sueños se realicen en tu vida. Y quizás te va a sorprender, ¿tenés sueños para mí, Señor? Sí, cuando te engendré en el vientre materno, yo ya te conocía y tenía planes preciosos para tu vida. Y tal vez nunca te enteraste, ahora te estás enterando. Y cuando el día que empiezas a descubrir mis planes para tu vida, mis propósitos para tu vida, vas a ser el cristiano más victorioso, el cristiano más feliz, porque vas a estar cumpliendo tus propósitos. La vida cristiana verdadera no es que Dios haga lo que yo quiero, sino que yo haga lo que Él quiere. Y esto, hermanos queridos, es difícil, casi imposible. Pero quiero decirte,
con la ayuda del Espíritu Santo, es lo más normal que ocurre cuando uno está en dependencia de Él. Así que niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Qué quiere decir eso de tomar la cruz? No es literal, por supuesto. Tomar la cruz significa estar dispuesto a sufrir por Cristo. Cuando lleguen las dificultades, los parientes se burlan de ti y te digan, sos un aleluya, más un tonto que te lavaron la cabeza ahí en tu religión. Entonces vos seguís adelante, o si tenés una palabra dulce y amorosa, se lo decís. Conozco de primera mano, yo fui el primero en mi familia en convertirme, y durante 10 años me hicieron la guerra a muerte, y yo dependí de Dios todo ese tiempo, y le hablé a mis padres, y le hablé a mis hermanos, y le hablé a todos. Pero a los 10 años mis padres se convierten, se van a la iglesia, se hacen bautizar y ahora ya están disfrutando del hogar celestial. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese aflojado en esos 10 años? Hermanos, somos llamados a ser guerreros, a avanzar, cueste lo que cueste. Ser cristiano no es fácil, pero el verdadero cristianismo tiene recompensa, tiene premios, tiene galardones, tiene ventajas. Así que nosotros no andamos buscando un cristianismo fácil, sino el cristianismo bíblico, el verdadero, el genuino. Así que para vencer al enemigo número 1, ¿cuál es el enemigo número 1? Nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Vos la tenés? Parece que no hay nadie. Yo te animo, yo la tengo. Y se quiere levantar a veces el señorcito como Drácula se levantaba del ataúd. Esa es una historia fantasiosa, pero se quiere levantar en cualquier momento. Me agreden, me insultan y mi carne dice, hace vos lo mismo, hacele peor. Y una suave voz me dice, perdonalo, vos sos un hijo de Dios. Tenele paciencia, toleralo. Y ahí está mi disyuntiva, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le alimento? ¿A mi carne o al espíritu? Si yo le alimento al espíritu, la próxima vez el espíritu me habla más fuerte, más claro, y yo comienzo a sentir una fuerza interior poderosa. ¿Cuál es? El espíritu empieza a tomar el control de mi vida y a manejar mi vida. Gloria al Señor. Eso quiere hacer contigo y conmigo también. Entonces, debemos permitir que el espíritu nos guíe. Y esa es una decisión diaria, continua. 2, debemos crucificar nuestra carne diariamente. Arnoldo, tu carne va a estar ahí en la cruz colgada junto con Jesús como lo estuvo en el Calvario. 3, debemos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. No es una sola vez. 4, debemos velar y orar continuamente. Una vida cristiana victoriosa se caracteriza por ser una vida de oración intensa. Jesús dijo en los momentos cruciales de su ministerio, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, tiene buena disposición, buena intención, pero la carne es débil, es incapaz de negarse a sí mismo. Mateo 26, 41. Nuestro segundo enemigo es nuestro amor al mundo. Nuestro segundo enemigo es nuestro amor al mundo. Y quiero aclarar, la palabra amor tiene 3 acepciones. ¿Qué quiere decir acepciones? 3 significados. El primero es en referencia al planeta Tierra, el mundo. El mundo. Pero Dios en su creación, cada que creaba algo, decía que era bueno en gran manera. Así que nosotros debemos amar la naturaleza, la creación maravillosa de Dios, asombrosa. Cuando empezamos a investigar lo magistral que es el universo, el cuerpo humano, las conexiones neuronales, el organismo, es algo que te quedas extasiado y decir, qué grande es Dios, qué perfecto, cómo hizo cada detalle de todas las cosas. Así que la palabra mundo se refiere a la creación, pero la segunda palabra, acepción, es humanidad. Por ejemplo, en Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a la humanidad, está diciendo.
que dio a su Hijo unigénito o único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y vaya al infierno, sino que tenga vida eterna y vaya al cielo al morir. Ahí se refiere mundo a la humanidad. Y si Dios amó a la humanidad, nosotros deberíamos amar u odiar a la humanidad. Deberíamos amarla. Pero viene la tercera acepción, la pecaminosidad del mundo. Este mundo cada vez está más pecador, hermano. Cuidado con los jóvenes y aún las personas adultas que son débiles en cuanto a atracciones sexuales. Porque vos ahora entrás en la red de TikTok y vos no estás buscando escenas pornográficas, pero te aparecen mujeres semidesnudas ofreciendo sexo. Y yo pienso y me tiembla el corazón. Yo digo, ¿qué hará un adolescente que no está fortalecido en el Señor? Se va a quedar embobado mirando y después eso le va a producir deseo de hacer otras cosas que son pecaminosas. Así que hoy tenemos que tener cuidado. Las redes sociales, hermanos, son maravillosas. Yo puedo hablar de Jesús al mundo entero a través de las redes sociales, pero las redes sociales también son sucias, son satánicas, son pecaminosas. ¿Cómo podemos cambiar las redes? No podemos cambiarlas porque las cosas están hechas así. Pero yo puedo cambiar mis decisiones. Cuando me aparece una escena, la cambio y no me quedo embobado mirando. Porque al ratito, yo voy a ser crudo al decir, vas a estar excitado porque no sos de madera. Y eso te va a traer otras consecuencias y después vas a tener tu conciencia que te acusa. Entonces, seamos prudentes, hermanos. Así que el tercero es la pecaminosidad del mundo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice, no amen al mundo. En la última acepción que vimos, lo pecaminoso del mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Tal vez si estás acostumbrado a otras versiones, tu mente va a decir, el amor de Dios no está en él. ¿Pero qué quiere decir? El amor de Dios no haya cabida en tu corazón. En otras palabras más simples, el que ama al mundo no ama a Dios el Padre. O amamos a Dios o amamos al mundo, lo pecaminoso del mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque todo lo que hay en el mundo, en el sentido pecaminoso, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Dios nos tiene reservadas mansiones. Su palabra dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en la imaginación del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que lo aman. ¿Quiénes son los que lo aman? Los que le obedecen, los que lo siguen, los que no se dejan enganchar con cosas del mundo, sino que siguen a Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Y Jesús dijo que aunque vivimos en este mundo, no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, 16. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten, no hagan lo que hacen tus vecinos que no son cristianos. O tal vez sean cristianos nominales. O tal vez sean religiosos. No imiten las conductas de las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Patrones mentales viejos, acostumbrados a mirar y pensar cosas feas, sucias, necias. Pero Dios me puede cambiar la mente, me puede dar una nueva mente. Si yo me propongo y le digo, ven a mi mente, Señor, cámbiame la mente, límpiame la mente. Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
¿Alguna vez dijiste, cómo me gustaría saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Lo dijiste alguna vez? ¿Sí o no? Claro que sí. Yo te quiero decir, para que Dios te revele el plan específico para tu vida, tenés que aprender a permitirle a Dios que cambie tu manera de pensar. Porque si nosotros tenemos viejos patrones mentales de cuando éramos inconversos, Dios no nos puede revelar a una mente sucia, a una mente pervertida, pero Dios es capaz de transformar nuestra vida entera y nuestra mente. Y te vas a asombrar que los pensamientos feos, necios, sucios que teníamos en la vida pasada, ahora hay pensamientos santos, limpios, dignos de honrar a mi Señor con mi mente, con mi corazón y con todo mi ser. Pensé que le ibas a dar un aplauso al Señor. No a mí, al Señor. Porque la obra es de Él. Yo no puedo hacer eso en tu vida ni conmigo, pero Él lo hace. Pero no lo hace exigiéndote, sino rindiendo tu mente y tu corazón y tu vida entera al Señor. Entonces dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo vencer al enemigo número 2? ¿Cuál es el enemigo número 2? El amor al mundo. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5 dice que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. El que tuvo el nuevo nacimiento espiritual. ¿Cuándo uno nace de nuevo? Cuando recibe a Cristo genuinamente. Y Dios te hace su hijo. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Otra versión más sencilla dice, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y a su maldad. En nuestra humanidad, en nuestra limitación humana, no podíamos vencer las tentaciones del mundo. Pero si el Señor vive en nosotros, Él es más poderoso que el que está en el mundo. Y con su poder somos más que vencedores. Hermanos, qué mensaje tan alentador, pero demanda decisiones firmes, consagración. Así que para vencer al enemigo número 2, el amor al mundo, 1, necesitamos nacer de nuevo espiritualmente. Si no naciste de nuevo espiritualmente, no vas a poder vencer al mundo. 2, necesitamos hacernos hijos de Dios. Ya te expliqué cómo hacernos hijos de Dios. No solo creer la historia de Jesús, sino recibirlo en tu corazón, que Él viva en tu corazón. 3, necesitamos cultivar nuestra fe en Dios todos los días. Nuestro tercer enemigo es el diablo y su influencia. Nuestro tercer enemigo es el diablo y su influencia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 9, dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los enaltezca cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios, serios, prudentes, juiciosos, y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que el diablo te va a perseguir y me va a perseguir, porque él es un enemigo astuto que está siempre para estar dañando nuestra vida. En el nombre de Jesús podemos obedecer al Señor, podemos seguir sus enseñanzas. Así que, hermanos queridos, cuando dependemos de Dios enteramente y cuando Él me ayuda, permitámosle que Él nos ayude a vencer al diablo. El diablo es muy astuto y está siempre listo para perjudicarnos y te va a perseguir. Y si me preguntas, ¿y si soy consagrado? Yo quiero decirte que cuando más consagrado sos, entonces más te va a perseguir el diablo. ¿Quién más consagrado que el Señor Jesús? ¿Quién más? El perfecto, el santo de los santos. Sin embargo, el diablo lo persiguió en el desierto, hizo todo lo posible para que Jesús fracasara. ¿Y quién fracasó? El diablo, porque Jesús lo venció.
Así que, hermanos, estamos ante el tercer enemigo, que es muy astuto, que es totalmente traicionero. Y ahora estamos mirando a ese tercer enemigo que nos quiere perjudicar, que nos quiere voltear. Así que ya hemos visto algunas de las cosas que tenemos que hacer. Ahora vamos, lo que estábamos leyendo, humillarse ante la poderosa mano de Dios. Efesios 4:26 dice, si se enojan no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Yo quiero hacer una pregunta obvia. ¿Te enojaste alguna vez? ¿Sí? Yo muchas veces. Ahí no está el problema. El problema es quedarte enojado, porque tu enojo de la mañana a la tarde ya es bronca, al otro día ya es rencor, resentimiento, odio. Por eso dice, si se enojan no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Así que, ¿cómo vencer al enemigo número 3, el diablo y su influencia? Humillarnos bajo el poder de Dios. 2, echar toda nuestra ansiedad sobre Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Lleno de ansiedad? No sigas así, porque vas a ser blanco directo del diablo. Entregale tu ansiedad al Señor todos los días. Echar nuestra ansiedad sobre el Señor. Ser sobrio, juicioso, prudente y velar. Permanecer despierto espiritualmente. Resistir al diablo firmes en la fe. No quedarnos enojados. Someternos a Dios y resistir al diablo. La Biblia dice, sométanse a Dios, resístanle al diablo y él, ¿sabéis cómo termina? Huirá de ustedes. Así que el que tiene que huir es el diablo. Yo quiero terminar. Un creyente vivía acusado por su propia conciencia, porque vivía en la carne, amaba al mundo y era vencido por el diablo. Habló con su pastor, quien le enseñó todo lo que vimos en esta mañana. Y este muchacho tomó la gran decisión de su vida, que a partir de entonces él iba a luchar y vencer a su carne, a los atractivos del mundo y al diablo. Y le dijo al pastor, tengo que hacerlo por una vez y eso me bastará para el resto de mi vida. El pastor le dijo, tenés que hacerlo continuamente, porque tu carne te va a tentar en cualquier momento. El mundo te va a traer en cualquier momento. Y el diablo, como un león rugiente, va a rondar alrededor tuyo. Pero este muchacho tomó la decisión y dijo, Señor, me entrego a ti y te pido, Jesús, que vivas en mi corazón. Hizo en su corazón y a partir de ahí fue un cristiano consagrado, victorioso. Dios lo usó en gran manera. Antes no lo podía usar porque estaba sucio. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está hablando.